Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablarles sobre un artículo científico basado en herencia mendeliana. El artículo tiene como nombre Simple Inheritance of Color and Pattern Polymorphism in the Steppe Grasshopper Cortipus dorsatus. Y va a ser presentado por Lady Joana Moreno Torres y por quienes habla, Vanessa Navarro. A continuación, una pequeña introducción de lo que se tratará el artículo. Los insectos, en particular los del orden Ortófera, que incluye a saltamontes y a grillos de monte, presentan un polimorfismo verde-marrón, que es un rasgo fenotípico muy común y extendido en estos insectos. Los investigadores realizaban una pregunta, y era por qué el polimorfismo se compartía entre especies y cómo se mantenía a través de pues, los otros. El orden Ortófera, que presentaba un polimorfismo fenotípico en el 45% de las especies, tuvo como base la especie Cortipus dorsatus. Esto ocurría en ambos sexos y esta especie presenta una variabilidad en color y patrón, conocida como polimorfismo verde-marrón, y que esto indica que una población de la misma especie tiene dos o más fenotipos diferenciados. Y ellos también querían determinar pues si esto se daba gracias a factores ambientales o factores genéticos, ya que en otras especies esto era dado por factores como humedad, temperatura, densidad poblacional o el sustrato del hábitat si era verde marrón. Bueno, y en cuanto a materiales y métodos, se tiene presente primero la población fundadora, que esta consiste en el tipo de saltamontes pues, que se emplea en esta investigación, que en este caso es Cortipus dorsatus. Para ello se capturaron 511 individuos en el campo de Gen Alemania durante el periodo de junio y julio del 2018. Luego fueron clasificados como 226 machos y 285 hembras. Hay que tener presente que en el momento de selección y captura de estos saltamontes se especifica que se encuentren como ninfas de tercer o cuarto estadio con el fin de garantizar su virginidad. Posteriormente es el manejo en el laboratorio, en donde lo que se hace es aislar estos saltamontes, separarlos por sexo y aislarlos en unas jaulas grandes en grupos de 90 individuos. Esto con el fin de proporcionarles y permitirles que realicen su última muda y así poder puntuar los morfos y los patrones de color. Posteriormente, pues lo que se realiza es trasladarlo a jaulas de apareamiento muchísimo más pequeñas, en donde también se les proporcionan las condiciones alimenticias adecuadas y ambientales, como le es mantener tubos con agua y así poder mantener la humedad. Y en cuanto a alimentación, pues se les proporciona pasto fresco y agua fresca. Se tiene presente que en las jaulas de las hembras adultas les permiten el acceso a unas macetas que contienen una mezcla entre vermiculita y arena en una proporción de 50 y 50 con el fin de que ahí depositen sus huevos. Y acá podemos observar cómo se realiza la puntuación de los morfos, en donde los cafés uniformes o cafés totales se les asignó la letra B, los verdes dorsales la letra D, los verdes laterales la letra L y los totalmente verdes la letra G. En cuanto al diseño de apareamiento, lo que se realizó fue un diseño de medio hermano y hermano completo, con la finalidad de aparear un total de 51 machos con 249 hembras, de tal forma que por macho hubiesen 5 hembras disponibles. Un ejemplo que realizaron ahí es, por ejemplo, el macho se aparea con 2 hembras marrones, 2 hembras verdes dorsales y una hembra verde uniforme o verde lateral. Estos finales se iban ajustando en el apareamiento con el fin de igualar la proporción de los morfos. En cuanto a la recolección de huevos, pues se tiene presente pues que a estas hembras se les asignaron unas cubetas para que ellas depositaran sus huevos. Lo curioso es que estas, o bueno, la mayoría, depositaron sus huevos u otecas en la parte distal del pasto que se les proporcionó como alimento o en la esquina de las jaulas. Entonces, estas otecas fueron recolectadas cada 7 días o semanalmente y se transfirieron a placas de Petri.
estos con papel filtro húmedo para mantener unas condiciones ambientales controladas y a temperatura ambiente. Posteriormente, estos huevitos fueron refrigerados en octubre con una diapausa que finalizó en 7 cortes entre un periodo de tiempo de marzo a septiembre del 2019. Esto se estableció con una corte por mes. Entonces, en cuanto a la generación de la descendencia, pues después de que estas crías eclosionaron, que fue aproximadamente 2 semanas después a temperatura ambiente, estas fueron transferidas a unas jaulas familiares similares a las que se les asignó desde un inicio a los grillos parentales o a los padres, y se les proporcionó las mismas condiciones de alimentación, de agua, condiciones ambientales. Se esperó a que llegaran a su tercer estadio ninfal para así poderlos clasificar por morfos de color. Bueno, y teniendo presente pues el objetivo principal del artículo, que es determinar cómo este polimorfismo de color y de patrón se genera de sentencia en descendencia, entonces hacen un análisis y una evaluación exhaustiva de que si influye directamente el comportamiento medioambiental o si es una condición heredada de los parentales. Entonces, para ello se hicieron diferentes tratamientos ambientales, como lo son estos dos que se presentaron, que es el tratamiento estándar que se establece en un grupo de familias de hermanos completos a los que se les asignan unas jaulas blancas simples y a otro grupo se le asignan unas jaulas muchísimo más enriquecidas, por ejemplo con goma y espuma de estampados, cajas de huevos, limpiapipas, esto con el fin de generarles un ambiente muchísimo más libre. Entonces, con esto, pues la finalidad es evaluar el efecto del entorno en cuanto a su actividad sobre el polimorfismo del verde y del marrón y los diferentes patrones. Posteriormente, para los resultados, pues se realizan unos análisis estadísticos empleando diferentes métodos, como son la test de x al cuadrado, modelos lineales generalizados con efectos mixtos y un software que nos permite, pues, ajustar la información que nos determinan algunas pruebas anteriores, como lo son los modelos lineales generalizados mixtos. Bueno, y también se realizaron unas simulaciones. Estas se realizaron empleando simulación de Monte Carlo, también conocida como simulación de probabilidad múltiple, que es una técnica estadística y matemática, pues que nos sirve pues para predecir los resultados que podrían surgir, en este caso, de las variabilidades y las combinaciones que se realizan eh, a esta especie. Entonces, para ello se emplearon pues diferentes configuraciones en varios losis, que es la propuesta, y otros modelos de umbral de poligénicos. Entonces, para realizar esta simulación se emplearon 5 pasos. El primero es la definición de las relaciones de dominancias entre alelos. El segundo, el ajuste de frecuencias de alelos y genotipos a las frecuencias observadas en el campo. El tercero es el muestreo de los progenitores potenciales, siguiendo el diseño de apareamiento pues empleados acá en este tipo de investigación. El cuarto es la simulación de genotipos y fenotipos de la descendencia. Y el quinto, pues es el final, que es la comparación de resultados de los resultados simulados empleando Monte Carlo y las observaciones reales, pues para determinar finalmente un ajuste del modelo. Bueno, y en cuanto a resultados, tenemos la frecuencia de morfos en la descendencia, en donde se realiza el reporte de las crías, en donde 727 son marrón uniforme, 559 verde dorsales, verdes laterales se obtuvieron 44 crías y verdes uniformes 85 crías, donde se tiene presente que el apareamiento, al obligar a aparearse dos altamontes, madre y padre, o bueno, los parentales, con las mismas características polimórficas, por ejemplo, marrón uniforme, pues va a predominar esa característica así que se encuentran los dos padres, que es la misma. Por ejemplo, en este caso sería un 90% de la descendencia marrón uniforme, un 8.4% de verde dorsal y un porcentaje se va para una característica de morfo de verde lateral y verde uniforme. Así sucede
con la combinación o el apareamiento de dos parentales con las mismas características polimórficas, como lo es el verde uniforme, pero este en menor grado de dominancia, por decirlo así. Sin embargo, sigue siendo dominante porque se encuentra más en el 50%. Entonces, por otro lado, tenemos aquí la gráfica en donde se pueden observar las diferentes combinaciones que se realizan en el apareamiento, en donde se obtienen diferentes características fenotípicas en cuanto a su polimorfismo. Por ejemplo, acá se somete a apareamiento una hembra color marrón uniforme con un macho color verde dorsal y viceversa. Entonces acá se pueden observar las proporciones de las familias que se obtienen versus pues las crías totales que se obtienen. Y acá pues se selecciona con categorías de color, conversión de color, para diferenciar la proporción que se obtiene cada uno de estos cruzamientos. Bueno, y por otro lado, entonces acá en estas gráficas lo que vamos a observar es el análisis que se le realizó a las diferentes poblaciones en los que se le emplearon las condiciones ambientales distintas, ¿sí? Como lo fue el tratamiento estándar y el tratamiento enriquecido. Entonces acá en la gráfica A, pues vamos a ver el efecto de la complejidad del hábitat, en donde pues la interpretación es que no pudimos, bueno, los científicos no pudieron encontrar una diferencia significativa en la que las proporciones de los morfos de color entre las diferentes familias que se criaron en ambiente estándar y enriquecido pues sean variados, ¿sí? Entonces, esto nos indica que el tipo de ambiente pues no influye en que estos morfos de color cambien. Por otro lado, en la gráfica B, pues tenemos los efectos en cuanto al tamaño del grupo de crianza, en donde también se determina pues que no afecta en cuanto a proporciones de morfos de color, y mediante el análisis que se realizó con los diferentes métodos que se mencionaron anteriormente, pues muestran valores que nos sugieren que el tamaño del grupo pues no influye tampoco en cuanto a la distribución de los diferentes morfos. Entonces, ¿eso qué es lo que implica? Pues que nos baja un poquito eh, la perspectiva o la idea que se tenía en anteriores estudios, que el hacimiento y el efecto en cuanto al tamaño de la población en la que se encuentre el saltamonte va a favorecer el desarrollo de ciertos morfos de color. Entonces, en este caso, pues lo que pasa en este estudio es que no se encuentra evidencia suficiente pues que apoye esta idea, ya que pues las proporciones de los diferentes morfos pues no se vieron alteradas y no se vieron afectadas por el diferente tipo de ambiente ni el tipo de tamaño en cuanto al grupo. Y como última discusión, ellos realizaron un cuadro de Punnett en el que pretendían ilustrar la morfología de color que se esperaba de la descendencia de Cortipus dorsatus para todos los genotipos haploides posibles. Entonces, ellos que se dieron cuenta que el locus G controlaba la producción del color verde y el alelo dominante G es el que permite el color verde. En el locus D, que determinaba el color dorsal, que era cuando era homocigoto recesivo, producía un color marrón en el dorso. Y por último, el locus L, que regula el color del lado lateral, y en su forma homocigota recesiva resultaba dando un color marrón en los costados. Y por último, pues las conclusiones que podemos sacar del artículo es que como primera, la herencia genética fue simple para el polimorfismo de color y era controlada por tres loci autosómicos no ligados. La otra es que un locus controlaba la producción de pigmento verde, mientras que los otros regulaban la disposición de este en las partes dorsales, es decir, el patrón de este. Y como última conclusión es que el modelo genético nos explica cómo pueden existir la variabilidad de colores en los descendientes, incluso teniendo padres con colores diferentes. Sin embargo, si un color brinda supervivencia, este se volverá común.